Señor, ante ti. Este es nuestro sacrificio de alabanza que queremos darte. Perdónanos, Señor, cuando te fallamos. Y auxílianos en este momento para darte lo mejor a ti. Límpianos, porque queremos entrar hasta tu lugar santísimo y ahí adorarte. Que cada una de nuestras vidas salga transformada después de este tiempo en adoración. En Jesucristo, tu Hijo, estamos reunidos. Amén. Grande y fuerte es nuestro Dios. Dice Jeremías 16. No hay semejante a ti, oh Jehová. Grande eres tú y grande es tu nombre y poderoso. Amén. Vamos a entonar este cántico, hermanos, todos juntos. Himno Soy feliz en la familia del Señor. Amén. Creo que ya todos lo conocemos, hermanos. Vamos a cantarlo alegres. Amén. No los veo contentos, hermanos. Sonrían. Dios nos salvó. Es bueno ser salvo, hermanos. Alegre, no paso tentando.
del Señor, muy alegre, tan alegre. Muy alegre, servir al Salvador, al servirle con amor. Cuán alegre yo me siento al servir a mi Señor. Siempre es un privilegio servir a nuestro Señor. Amén. Diezmos y ofrendas. Nuestro hermano Mar puede recoger las ofrendas. Aquí nuestro hermano. Mario. Padre Santo, una vez más estamos agradecidos, Señor, por lo mucho que tú nos has dado durante la semana, por el cuidado de nuestras vidas, por el cuidado que tú has tenido con cada uno de nuestros hermanos que por una o por otra razón no pudieron asistir, pero ellos, Padre Santo, también están agradecidos porque a lo largo de la semana tú siempre nos cuidas, nos proteges de accidentes, tal vez muy sencillos o tal vez muy peligrosos, pero en esta mañana reconocemos, Señor, que es por tu gracia y tu misericordia que estamos aquí, Señor, para adorar y glorificar tu santo nombre. Te suplicamos, Señor, en esta mañana que tú bendigas los diezmos y las ofrendas que sean depositadas. Bendícelas, santifícalas y multiplícalas, Señor, y que todo esto sea para el entendimiento de tu santa obra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
bíblica, hermanos, vamos a ir a Hechos 2, Hechos 2 del 41 al 47, hermanos. Pueden abrir sus Biblias y cuando tengan la página, hermanos, me pueden decir un amén para empezar, hermanos. Amén. Amén, ¿estamos ahí, hermanos? Amén. Hechos 2, Hechos 2 del 41 al 47, vamos a leer de una forma alternada. Yo leo el primero, que es el segundo, y en el último versículo todos nos juntamos. Amén. Amén. Y así dice la palabra de Dios. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en la oración. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, Todos juntos, hermanos. alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bien, hermano, gracias a Dios por el día de hoy. Este es el día que el Señor ha creado para alabanza y gloria de su nombre. Pensando justamente en la cena y la comunión de la iglesia, hicimos un poco salirnos de Juan e ir hasta aquella iglesia primitiva, ¿verdad? La semana que viene retomamos nuevamente el Evangelio de Juan, pero para poder estar un poco ubicados en la cena y el estilo de vida que tenía aquella iglesia primitiva, justamente hemos salido del día de la serie de mensajes del Evangelio de Juan. Es interesante y para mí, al menos para mí, es impactante el estilo de vida que tenía aquella iglesia primitiva. Yo quiero invitarles a buscar ustedes en su Biblia, ahí donde tuvimos la lectura bíblica, el libro de los Hechos. El libro de los Hechos nos relata el inicio de una iglesia, naciente que necesitaba ser fortalecida, el inicio de una iglesia que estaba preocupada por estar siempre unida, una iglesia que procuraba siempre lo mejor, ¿verdad? Una iglesia donde cada uno de los redimidos vivía en función del servicio de la iglesia. Y lo que me llama la atención es la manera en que concluye este texto. Dice, y el Señor iba añadiendo a la iglesia los que habían de ser salvos. De manera que encontramos en las Escrituras una gran verdad al respecto, ¿verdad? Era el hecho de que el Señor era quien estaba constantemente tratando con aquella iglesia y con aquellas personas que habían sido redimidas. Cuando ustedes van al versículo número 2, el capítulo 2, versículo 42, dice de esta manera: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Me llama la atención como lo traduce la versión de las Américas. Regularmente leemos la versión
Reina Valera, pero cuando leemos la versión de las Américas traduce de esta manera: y se dedicaban continuamente. O sea, se dedicaban continuamente. Y esto, que el hecho de que se dedicaran continuamente nos indica y denota una idea de manera general, incluso en las palabras griegas que utiliza. La idea que denota es que eran idénticos en el sentir de asociación. O sea, ellos tenían un mismo sentir a la hora de asociarse, de reunirse. Esta idea habla más bien del mismo espíritu que tenían como iglesia de poder orar. O sea, de cada una de las acciones que vamos a estar encontrando justamente acá en este texto, ¿verdad? Y hermanos, como la idea que quiero que ustedes se estén llevando justamente en esta mañana es que el hecho de formar parte, cada uno de nosotros, para formar parte de la iglesia, nos hace ser idénticos en sentir y persistencia. En el momento que hemos sido redimidos y formamos parte de la iglesia, el Espíritu Santo, porque no es la obra nuestra, el Espíritu Santo genera en nosotros, ¿verdad?, ese mismo sentir y también esa misma persistencia. O sea, que no es un asunto, ok, quiero estar sirviendo hoy en la iglesia y después al cabo de una semana decir, ya cansado, que muchas veces a la mayoría nos sucede, ¿verdad? Y las tareas cotidianas nos comienzan a agobiar y un poco que vamos desplazando justamente esto. La obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos, hace que cada día nosotros persistamos, ¿verdad?, en ese servicio y tengamos siempre ese mismo sentir. No es un sentir de un día, sino es algo que es continuo, y cada día va progresando. ¿Cómo se expresa esta idea en este pasaje del versículo 42? Y nosotros como iglesia tenemos que justamente vivirlo de esta manera, ¿verdad? Nosotros como iglesia tenemos ese sentir y vivimos unidos porque la palabra nos une, la palabra del Señor. Cuando hay desconocimiento por parte de la iglesia de la palabra del Señor, se generan conflictos doctrinales. Cuando hay un desconocimiento por parte de la iglesia de la palabra del Señor, la iglesia no tiene conocimiento de Dios. Porque es en la Biblia donde nosotros tenemos la revelación y nos muestra quién es Dios, nos muestra cómo es su carácter y también nos muestra cómo debe ser el estilo de vida nuestro como iglesia. Por lo tanto, es prioridad para la iglesia de Jesucristo estudiar la palabra del Señor, de la misma manera que lo tenía la iglesia primitiva. La iglesia primitiva se dedicaba al estudio, ¿verdad?, de la palabra del Señor. Un conocimiento adecuado de las Escrituras, hermanos, fortalecerá nuestras vidas cristianas y fortalecerá la unidad en la iglesia. Según el Salmo 119, quiero que ustedes vayan a sus Biblias. Salmo 119. Este es un salmo a propósito, hermano. El Salmo 119 es el capítulo más largo de la Biblia. ¿Lo saben, verdad? Bien. ¿Saben cuál es el tema de este salmo? La palabra de Dios. Es el tema de este salmo. Qué coincidencia que el capítulo más largo hace tanto énfasis en las Escrituras, ¿verdad? Salmo 119, versículo 133. Dice de esta manera el versículo 133. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoreará de mí. Cuando nosotros vamos siguiendo cada uno de los pasos que la Biblia nos va presentando, el pecado no va a tener poder sobre nosotros.
Se está quemando algo. Ok, ya. No, es que me dio peste aquí, ha quemado. Se está quemando la rosita. Bien, hermano. La gran realidad es esta. Nosotros como iglesia tenemos que procurar el estudio de las Escrituras, pero un estudio consciente de la Biblia. Generalmente nos conformamos con agarrar la Biblia. Ustedes me corrigen. Cuando lo hacemos, agarramos la Biblia, agarramos un texto, y si es de los que más nos gusta, mejor. Lo enseñaré sobre mí. Por lo tanto, si nosotros realmente queremos vivir como una iglesia acorde a las Escrituras, asociadas a ese mismo sentir, tal como lo expresaba el libro de los Hechos, nosotros tenemos que procurar constantemente la lectura y estudio de las Escrituras. Lectura y estudio de la Escritura. Usted puede decir, quizás usted puede decir esto: es que yo no tengo mucho estudio como para poder hacer este tipo de conocimiento. ¿Lo puede decir o no? En este país al menos no es mucha justificación. La mayoría tenemos internet. Ahí hay suficientes comentarios. Pero tenemos algo más que internet. Cada uno de nosotros tenemos una persona que se llama Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad, y mora en nuestras vidas. Y ella nos va a mostrar cuáles son las enseñanzas en las cuales nosotros debemos de persistir. Por lo tanto, hermano, nosotros tenemos que justamente hacer eso, estudiar y procurar para poder mantener ese mismo sentir que tenía aquella iglesia primitiva. Dijo Barclay en su comentario al libro de los Hechos: debemos de considerar que hemos perdido el día. Escuchen, hermano, esta idea. Debemos de considerar que hemos perdido el día si no hemos aprendido en él nada nuevo, ni hemos profundizado en la sabiduría y en la gracia de Dios. Acorde a lo que está diciendo este comentarista Beckley, ¿cuántos días perdemos sin aprender nada acerca de la sabiduría y la gracia de Dios? Nosotros tenemos que persistir como pueblo de Dios. Esto marcaba la diferencia. Nosotros nos estamos conformando con reunirnos 1 o 2 días en la semana. Cuando usted va a aquella iglesia primitiva, ¿saben cada qué tiempo se reunían para estudiar las Escrituras? Todos los días. Cada día. Y no estamos hablando ahora solamente de un estudio individual, sino estamos hablando de un estudio colectivo. Meditaban en las Escrituras y en las enseñanzas que el Señor le había dado. Y hacia ahí nosotros tenemos que estar constantemente dirigiéndonos. Hoy no muchos hermanos dedicamos tiempo al estudio de las Escrituras. Nos conformamos incluso con los sermones, con la escuela dominical. Decimos, bueno, yo estoy aprendiendo, en mi iglesia estoy aprendiendo porque el pastor o el hermano que esté dando la clase nos está enseñando esto, y esto es lo que estoy aprendiendo. Y no somos capaces de entender que lo que realmente Dios espera es que nosotros también la estudiemos de manera personal. Hay una historia del pueblo inglés, el historiador Green, en su capítulo número 8, da un testimonio maravilloso de los efectos de la Biblia. O sea, en el capítulo 8 de su libro, Breve Historia del Pueblo Inglés. Y los efectos que trajo la Biblia impresa dentro de ese pueblo. Dice que aquel pueblo cambió en su totalidad porque se convirtió el pueblo de un solo libro. Cada uno de los ingleses en aquel tiempo se dedicaron a la lectura de las Escrituras. El gran parlamento inglés tenía como base las Escrituras. Y aquello hizo que la moral incluso de todo el pueblo
fuese cambiando. La Biblia trae transformación. Cuando nosotros estemos de lleno metidos dentro del estudio de las Escrituras, comenzaremos a ver la vida cristiana desde otra perspectiva. No una vida cristiana donde hemos aprendido algo de memoria y nos han enseñado, sino una vida cristiana acorde a la voluntad de Dios. Generalmente tomamos y vivimos la vida cristiana eclesiástica a partir de lo que hemos aprendido y olvidamos no solamente lo que tenemos, o sea, tenemos que aprender que la base nuestra no es nuestras costumbres, sino las Escrituras. Es en las Escrituras donde nosotros tenemos que encontrar esa guía, porque ella es lo que nos va a llevar a un mismo sentido. Nosotros como pueblo de Dios tenemos que procurar una y otra vez el estudio de las Escrituras. Volviendo al capítulo 2, dice el versículo 42, y perseveraban en primer lugar, ya estuvimos hablando, en la doctrina de los apóstoles, o sea, en las enseñanzas de los apóstoles, ¿verdad? El otro hecho el cual ellos perseveraban unánime, esa palabra perseveraban ya la utilicé, le dije lo que dedicaban continuamente, tiempo, ¿qué más? ¿Qué dice las Escrituras, hermano? A la comunión, los unos con los otros. O sea, que era una iglesia que vivía en una plena comunión con el Señor. La comunión, hermanos, es el resultado de vidas transformadas por el Evangelio. Esta palabra se utiliza increíblemente más de 20 veces en el Nuevo Testamento. Y es interesante que se menciona por primera vez justo en este pasaje. La iglesia es solo lo que debe de ser cuando es una compañía de hermanos unidos en el amor de nuestro Dios Padre. La iglesia solo es lo que debe ser cuando es una compañía de hermanos unidos en el amor de nuestro Dios Padre. El Evangelio de Juan, la conocida oración sacerdotal, el capítulo número 17 del Evangelio de Juan, los versículos del 20 al 21. En esa oración intercesora que Dios, nuestro Señor Jesucristo tiene, intercede no solamente por los apóstoles, sino que también ruega por la iglesia. Y en su intercesión, ¿saben cuál era? Cuando estudiamos el texto, podemos encontrar cuál era una de las mayores preocupaciones del Señor. La unidad. Y el paradigma que pone para nosotros, la meta hasta donde nosotros debemos seguir, es dice, oro para que sean uno, como tú y yo somos uno. ¿A qué punto entonces de unidad tenemos que llegar nosotros como iglesia? ¿Cuál es nuestro paradigma? La unidad que existe, ¿dónde? En la Trinidad. O sea, es ese amor quien debe de regir, es esa comunión que debe regir entre cada uno de nosotros. Nosotros como iglesia tenemos siempre que procurar. La iglesia, hermano, nosotros como iglesia tenemos que procurar esa unidad. Y era prioridad justamente para el autor, en este caso Lucas, habla en más de una ocasión en este mismo capítulo, versículo 42, versículo 44, versículo 45, versículo 46, habla justamente de ¿qué? De la unidad. Utiliza esa palabra de unidad. La funcionalidad de una iglesia depende mucho de la comunión. La manera en que nosotros seamos capaces de trabajar depende mucho de cuán unidos estemos. Poder crear estrategias de trabajo está condicionado también a cuán unidos nosotros estemos. Todo trabajo en la iglesia debe depender mucho de la comunión. Si ustedes van al libro de los Efesios, quiero que vayan a la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Efesios, capítulo número 4.
versículos 11 al 16. Y vamos a ver cuán importante es esto. Y él mismo, refiriéndose al Señor, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguen ¿a dónde? A la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Qué bueno es que nosotros podamos vivir centrados justamente en eso. Que nosotros podamos entender que lo que realmente nosotros tenemos que hacer para vivir en unidad es poner cada uno de nuestros dones en función de la iglesia. Porque hay algo interesante. La Biblia también enseña que nos ha dado dones a algunas personas. Qué bueno que me dijeron que no. Estaba atento a ver qué me iban a decir. ¿A quién el Señor le ha dado los dones? A todos aquellos que han sido redimidos por la sangre de Jesucristo. El Señor les ha dado dones. Y cada uno de esos dones son para que estén en función de la iglesia. Y esta iglesia naciente, esta iglesia que encontramos justamente en el libro de los Hechos capítulo 2, era aquella iglesia que cada uno de los miembros estaban tan unidos que todos funcionaban. Y lo más interesante, teniendo como prioridad esto, y tiene que ser nuestra también, y es de hecho nuestra prioridad. La cabeza de la iglesia se llama Jesucristo. La cabeza de la iglesia se llama Jesucristo. El día que cualquier persona quiere ocupar, el día que yo intento ocupar el lugar de cabeza de la iglesia, hermano, caigan más piedras. O cualquier líder. La cabeza de la iglesia siempre tiene que ser Jesucristo. Cada uno de nosotros somos por igual, con dones diferentes. El líder mayor entre la iglesia se llama Jesucristo. Y hacia ahí tenemos que estar constantemente proyectándolo. Cuando miramos eso, entonces nuestra perspectiva cambia. Y vemos nuestros dones no como un cargo, sino como una manera de ¿qué? De servir. La iglesia no tenemos cargo, sino dones para servir. Y hacia ahí tenemos que andar. Y hacia ahí nosotros tenemos que caminar cada día. Como esa iglesia unida. Hay un viejo proverbio. Y es la estrategia que siempre Satanás va a tratar de utilizar. Satanás siempre va a querer mantener a la iglesia entretenida dentro de ellos mismos. Y va a generarnos problemas dentro de nosotros mismos. Y hay un proverbio que dice: divide y vencerás. Hermano, en tercer lugar, encontramos aquella iglesia, volvemos al versículo 42. Dice que tenían comunión los unos con los otros, pero también ¿qué hacían? En el partimiento del pan. Aquí algunos comentaristas, algunos intérpretes lo ven como refiriéndose a la cena del Señor, otros consideran que era una comida, yo lo veo como ambos. La iglesia primitiva se reunía cuando iba a tener la cena del Señor, que hoy vamos a tenerla. No solamente tenían el partimiento del pan y el vino, sino que tenían todo un festín, un banquete. Se unían ahí para comer, ¿verdad? Y aquella iglesia disfrutaba de ese tiempo de, como nosotros llamamos, de convivio, de comunión, ¿verdad? Pero era una comunión que estaba centrado en Cristo. Que el propósito mayor era honrar a Cristo. Porque aun cuando estamos teniendo tiempo de comunión, es tiempo en el cual honramos a Cristo. Porque cada una de nuestras acciones, cada una de nuestras obras están y existen para honrar a Cristo.
Aquella iglesia, hermano, tomaba aquella cena. La cena del Señor es una oportunidad para disfrutar de la comunión. Yo siempre hago énfasis en eso. Es momento de tener comunión. Cuando usted va a la carta a los Corintios, en la carta a los Corintios habla de tomar la cena indignamente. Generalmente hacemos un énfasis en el tema de los pecados, etcétera, etcétera. Pero cuando usted va a todo el contexto en que se encuentra el apóstol Pablo escribiéndolo a los Corintios, va a encontrar algo interesante. Y es que en el contexto tomar la cena indignamente implica justamente menospreciar a alguien de la iglesia del Señor. Minimizar a alguien de la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque algunos llegaban y tomaban la cena primero, los que tenían, pues disfrutaban de su propia cena, los que no tenían nada, y como que había disparidad. Y Pablo estaba poniendo en orden y diciendo, ninguno de ustedes es mejor que otro. Aprendan a considerar a sus hermanos como lo que son. No menosprecien a nadie de la fe. Porque ustedes son el cuerpo de Cristo. Ustedes tienen que estar en unidad, tienen que vivir en comunión. Y esto, por eso es que nosotros tenemos que procurar constantemente, cuando te vayamos a la cena del Señor, entender no solamente cuáles son mis pecados, sino entender que también porque eso es un pecado aún mayor, que cada uno de mis hermanos son iguales a mí. Y tengo que considerarlos como tal y amarlos como tal. En ese contexto, Pablo le escribe a los Corintios acerca de la cena. Hermanos, nosotros como iglesia, siempre que estemos también disfrutando de este tiempo de comunión, y mucho más acerca de la cena, que después vamos a explicarlo, voy a hablar brevemente de la cena ahora. Tenemos que estar recordando que nuestro Señor un día viene, pero también recordamos todo su sacrificio, todo lo que Él hizo justamente en la cruz. Aquella iglesia primitiva lo hacía, aquella iglesia disfrutaba, y lo más interesante, ustedes corríjanme, cuando vamos a tomar la cena del Señor, lo hacemos con una solemnidad que ni las moscas se mueven, ¿correcto? ¿Sí o no? Yo quiero que ustedes se trasladen un poco a este tiempo y lean dentro del contexto cómo sucedía la cena dentro de la iglesia primitiva. ¿Qué era? No es momento de poner cara de tristeza, es momento de poner cara de alegría. Porque aquella iglesia disfrutaba tomar la cena porque sabía que su Señor iba a venir por ellos. Amén. Recordamos el sacrificio de Cristo en la cruz. Pero por ese sacrificio es que nosotros tenemos hoy reconciliación con Él. Y por eso podemos estar alegres y contentos porque Él viene por su iglesia. Y siempre que tomamos la cena tenemos que estar enfocados y con gozo en eso. En que somos el pueblo de Dios, el pueblo redimido, que Jesucristo viene por él. Hermano, dice las escrituras ahí en el libro capítulo, el versículo 42, estaba en el partimiento del pan, pero continúa, ¿cómo más? Y en las oraciones. Estamos hablando de una iglesia, para volverles a poner en el contexto de donde andábamos, ¿ok? Que se dedicaba continuamente, que así como lo traduce la de las Américas, me gusta como lo traduce las Américas, que tenían, o sea, de un idéntico sentir en las oraciones. Era una iglesia que tenía como prioridad orar. Orar. Hay veces que vamos de un extremo al otro. ¿Saben dónde tiene un serio problema? Tenemos un serio problema nosotros los bautistas en la oración. Tenemos el temor a ir hasta el carismatismo. O sea,
creamos una barrera como diciendo, si nos dedicamos mucho a las cosas espirituales vamos a caer en carismáticos. Y cuando veo la historia de los grandes hombres de Dios, aquellos que han sido ortodoxos hasta la médula, encuentro hombres que han estado liderando iglesias de oración. Les pongo un ejemplo. Spurgeon. ¿Todos han escuchado hablar de Spurgeon? El gran predicador, el príncipe de los predicadores. ¿Sí o no? ¿Saben qué sucedía cuando Spurgeon estaba predicando, hermano? Tenía más de 300 personas en el sótano orando por él. Si eso hoy nosotros lo hacemos, decimos, y yo me pierdo el mensaje. Nosotros como iglesia tenemos que procurar ese tipo de oración. La iglesia primitiva se reunía, no los martes, cada 15 días. Todos los días para orar. Pero qué pesado es el culto de oración, ¿verdad? Es tan pesado. Qué pesado es el culto de oración. Apenas se habla, las personas ahí lo que empiezan a mencionar cosas. Cuán diferente fuéramos como iglesia si nos dedicáramos más tiempo a orar como iglesia. Amén. Sería un impacto inmediato. Y algo que quiero llamarles la atención. Cada iglesia local dentro del Nuevo Testamento fue exhortada a orar sin cesar. Y la oración fue acompañada del ayuno. Les comienzo a mencionar. La iglesia de los Efesios, en el capítulo 6, versículo 18, fue exhortada a orar en todo tiempo. La iglesia de Tesalonicenses, en capítulo 5, versículo 17, fue exhortada a orar sin cesar. La iglesia de los Romanos, capítulo 12, versículo 12, fue amonestada a ser constante en la oración. La iglesia de Colosa fue exhortada a perseverar en la oración, velando con ella con acciones de gracia. Colosenses 4, 2. La iglesia de los Filipenses, capítulo 4, versículo 6, fue animada a no afanarse por nada, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con oración y ruego. A los hebreos encontramos también la misma idea, capítulo 13, versículo 15, ¿verdad? Ofrecer a Dios en sacrificios de alabanza cada día. O sea, que cada una de las iglesias fue exhortada ¿a qué? A orar. Si nosotros queremos vivir en un mismo sentir, tenemos que tener ese tiempo de oración como iglesia, dependiendo en todo tiempo a Dios. Y después nos preguntamos, ¿por qué el Señor no obra como en aquellos tiempos? ¿Por qué el Señor no hace las cosas que hacía en aquellos tiempos? Digo Juan Crisóstomo, uno de los padres de la iglesia, conocido como Pico de Oro también, un gran predicador, a propósito. Dijo esta frase: lo que no podemos conseguir mediante la oración solitaria, podemos sostenerla mediante la oración cooperativa. Lo que no podemos conseguir, vuelvo a repetirlo, mediante la oración solitaria, podemos sostenerlo mediante la oración cooperativa. Hermano, la presencia de la oración dentro de su pueblo refresca a su iglesia. Pero da muestra, ¿saben de qué, hermano? De cuán humillados vivimos ante la poderosa mano de Dios.
Cuando la iglesia es capaz de vivir orando, la oración, ¿qué denota? Dependencia en todas las cosas de Dios. Y cuando dependo de Dios, me estoy humillando ante Dios. Esa iglesia primitiva marcaba la diferencia por estas cosas, hermano. Justamente por estas cosas. Hoy en nuestras oraciones, primero, aprendemos a orar por nosotros y después por lo que venga. Si nos acordamos de orar, siempre cuando le voy a decir a alguien que ore por mí, le digo, hermano, ora por mí si te acuerdas. ¿Sí, en serio? Si te acuerdas, porque yo sé que primero van los problemas tuyos, ¿no? Pero qué bueno, conocí a un diácono en una iglesia pequeña donde pastoreé mientras fui seminarista en Pipián. Felipe se llamaba él. Se llama Felipe. Sí, se llama él. En una ocasión, Felipe me dijo, hay una celebración. Me dijo, pastor, yo cada día visito a mi hermano. Cuando yo oro, cuadra por cuadra y orando por cada uno de mis hermanos en la fe. Aquellas palabras me impactaron tremendamente. Dedicaba tiempo a orar por cada uno de sus hermanos. ¿Cómo sería nuestra iglesia hoy si nosotros persistiéramos en la unidad de la oración? Yo quiero que ustedes se lo imaginen, porque soñar no cuesta, ¿verdad? Es gratis, y orar también es gratis. ¿Cómo usted vería nuestra iglesia si este mismo grupo estuviéramos reunidos los martes también para orar? En un año tuviéramos que cambiar el local. Hermano, la iglesia tiene que enfocarse en lo que realmente importa. La iglesia tiene que enfocarse en lo que realmente importa, no en cosas triviales. La iglesia, hermano, tiene que enfocarse cada día más en el estudio de las Escrituras. La iglesia, hermano, si realmente quiere ser fuerte y vivir en unidad, no solamente en las Escrituras, tiene que procurar la comunión de los unos a los otros. Debe estar concentrado en cada una de las ordenanzas. Debe estar vivir y disfrutar el hecho de orar juntos. Y entonces el Señor añadirá a su iglesia los grandes. Aunque nunca nosotros vamos a poder tronchar ninguno de los propósitos de Dios. Los propósitos de Dios son eternos y nadie los puede cambiar, e inmutables. ¿Ok? Pero Dios espera este tipo de iglesia. No mire las cosas sin importancia. Mire a Cristo. Su palabra. Y en la obra que Dios quiere hacer por medio de usted. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a cada día poder vivir como aquella iglesia primitiva. Y así, hermanos, en este mismo espíritu vamos a pasar a tomar la cena del Señor. Vamos a ver. Un evento importante, un evento trascendental,
Usted también, por favor, seguir. ¿Por qué es tan importante y consideramos tan importante la cena del Señor para nosotros? Siempre les voy a hablar del contexto de la cena. Recuerden que estaban celebrando las Pascuas. Cuando Jesús instituye la cena, Él reinterpreta las Pascuas. Las Pascuas era la celebración, un mandato que Dios le había dado al pueblo de Israel de hacerlo cada año, donde recordaban justamente el hecho de la salida de Egipto. Pero cuando hablamos de la salida, se utiliza por primera vez una palabra muy interesante, de la redención. El pueblo de Israel fue redimido con la salida de Egipto. Tuvieron que sacrificar el cordero pascual. Con la sangre pintaron los dinteles para que la muerte no entrara hacia los primogénitos. La fe en aquel acto los libraba justamente de la muerte. Esta fue la última de las plagas que vino sobre Egipto, ¿verdad? Hoy, hermanos, nosotros tenemos ese privilegio también de recordar nuestra redención por medio del pan y del vino. Estamos invitando a cada persona que haya sido bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo por invención, a que participe como pueblo de Dios con nosotros en la cena del Señor. Le voy a pedir a los hermanos que vayan repartiendo, por favor, los elementos, mientras yo voy hablando de los elementos. Cada uno de los elementos, ¿verdad?, tienen una simbología. El pan nos recuerda que nuestro Señor Jesucristo entregó su cuerpo en sacrificio por nosotros. El vino nos trae a la memoria que la sangre que fue derramada por nuestros pecados. Ambos elementos nos llevan hacia la cruz y al sacrificio de Jesucristo. No creemos que esto se convierte literalmente en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Creemos que es un símbolo y a su vez también lo tenemos como un recordatorio. La cena nos recuerda muchas cosas. Hemos estado hablando de ella. Nos recuerda su sacrificio en la cruz. Nos recuerda que somos parte de un nuevo pacto. Somos parte del nuevo pacto ahora en su sangre. Nos recuerda además, no solamente estas dos cosas, que somos un pueblo. Nos recuerda, hermanos, que un día Él va a venir también por su pueblo. O sea que es un privilegio disfrutar de este momento. Primero porque nos une como ese cuerpo de Cristo. Disfrutamos de ese privilegio, ¿verdad? Pero también recordamos todas las bendiciones que han venido sobre nosotros por medio de la cruz de Cristo. Por eso, hermanos, más que nada, aprendamos a disfrutar de la cena del Señor. No como estuviéramos en un velorio, sino disfrutar y entender los privilegios que tenemos por medio de Jesucristo. Y no es deshonra sonreír. No estamos pecando cuando sonreímos con la cena del Señor.
Para mí es motivo de gozo saber que Cristo viene por mí. Ustedes se imaginan que se nos acabe todo el problema que hay, los problemas de salud, pero casi nunca lo tomamos en cuenta de esa manera, hermano. Y a Dios queremos darle la gloria. Hermano, yo quiero, aquellos que no pueden participar porque aún no han sido bautizados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bajo ningún concepto quiero que se sientan excluidos. Simplemente le animamos a que se acerquen, ¿verdad? Se acerquen a nosotros, si es que no lo han hecho, y podamos hablar justamente del bautismo y todo lo que implica justamente el bautismo. Queremos que se sientan como parte de nuestra iglesia. La membresía espiritual se encuentra en la fe en Jesucristo. Amén. Y aun cuando no estén tomando físicamente los elementos, le animamos que se unan al mismo espíritu que hoy tenemos, de recordar todas estas cosas que hemos estado mencionando. Gracias. Si vamos a la carta a los Corintios, capítulo número 11. Dice de esta manera las Escrituras: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracia lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. En memoria del Señor, hermanos, comamos el pan. Oremos. Señor y Padre nuestro, te damos gracias, Padre, por estos alimentos espirituales, Señor, que tú nos has dejado, Señor, como ejemplo, Señor. Sí, Padre. Gracias, Señor, te damos, Padre, por compartirnos, Señor, aquí todos reunidos como hijos tuyos, como hermanos en la fe, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que nos has derramado, Señor, a lo largo, Señor, de toda nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Continúa el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios de esta manera: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. En memoria de nuestro Señor bebamos la copa. Isaías, por favor, puede decir. Oremos. Gracias, Padre eterno, por cada día que tú nos das, nos cuidas, nos proteges. Y gracias, Padre eterno, porque tú permitiste que nuestro Señor Jesucristo fuera a la cruz en aquel día, Señor, donde para nosotros fue la victoria, triunfo total. Y gracias, Padre, porque dejaste que tu Hijo derramara su sangre en la cruz del Calvario para darnos vida y que todos nuestros pecados fueran borrados. Te damos gracias por esta libertad, ese juicio que llevaste a cabo para nosotros recibir justicia. Te agradecemos, Padre, porque nosotros aún no podemos entender cómo fue logrado todo por tu santa voluntad. Y gracias, Padre, porque tú eres el que nos liberaste, aunque nosotros no pudiéramos entender lo que tú estabas haciendo para nuestras bendiciones. Gracias, Padre, en el santo nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret, te rogamos, Señor, que sea
el Espíritu Santo guiándonos día a día para entender lo que tú has hecho con nosotros y por nosotros. Amén y amén. Bien, hermanos, antes de concluir, yo quiero invitarles a todos que nos pongamos en pie, pero antes de salir, no pierda el privilegio de estrecharle la mano a su hermano en Cristo y decirle: Dios te bendiga, mi hermano, ¿verdad? Podernos saludar como lo que somos, el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Que todos juntos podamos, que formamos esa iglesia y Él es la cabeza. Oremos, hermano. Y ahora sí, Señor, que el amor del Padre, la gracia redentora de tu Hijo y la comunión de tu Santo Espíritu sea con nosotros por siempre. Amén. Dios les bendiga, hermano.